Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a nuestra sección de CEO a CEO de Omnicom Media Group, un espacio que difundimos junto con Business Insider y en el que tengo la fortuna de poder entrevistar, charlar, conversar con dirigentes de primer nivel de este país. Dirigentes directivos que no olvidemos que también son personas, por lo tanto su lado humano también es interesante conocerlo. En estas charlas hablo sobre su estilo de liderazgo, les pregunto sobre sus retos profesionales, los retos de sus empresas y tocamos temas tan interesantes como inteligencia artificial generativa, sostenibilidad o protección de datos, entre otros. Yo creo que en estos momentos ya habéis intuido dónde estamos y que estoy seguro que la charla os interesará. Así que gracias por estar ahí. Yo estoy listo. ¿Empezamos? Y hoy, como sabéis, estamos, o como podéis ver, estamos en Torre Picasso, en Madrid, en las oficinas centrales de Google, y estamos con Lino Cateruzzi, Managing Director de Iberia, Google. Bienvenido. Bueno, gracias por recibirme en tus oficinas. Al contrario, bienvenidos, un placer estar aquí. Un placer tenerte aquí en esta charla. Bueno, Lino, llevas pocos meses en Google España, pero muchos años en Google, ¿no? Sí. Casi 15 años, con distintos puestos de responsabilidad, tanto en California, México, Mina, Argentina e incluso en París, ¿no? Antes de comenzar tu carrera o tu trayectoria en Google, eres de formación marketing e informática, si lo digo correctamente. Correcto. Y has ocupado diversos puestos en AOL y has estado también muy activo en la IAB, tanto en México como en Mina, con una asociación muy interesante y formas parte de algunos consejos. Así que es un placer estar aquí hoy contigo y tengo muchísimas preguntas que hacerte, la verdad. Vamos a por ello, estoy encantado de estar aquí y sobre todo tratar de dar valor a toda la audiencia con las respuestas. Ahí vamos, seguro que sí. Bueno, la enhorabuena por tu nuevo puesto. Normalmente cuando en Omnicom Media Group ficho un director general o un director de una unidad, los primeros 90 días hace un análisis, ¿no?, de lo que se encuentra, escucha, una escucha muy activa, intenta entender pues, qué se puede mejorar, no se puede mejorar, y al final los 90 días vienen con un pequeño ejercicio que les pido, que es ¿qué 3 retos profesionales te pones por delante los próximos 9 meses, ¿no? Superados tus 3 meses en Google España, ¿cuáles son tus principales retos para 2025? Ya hice varios países como has mencionado, entonces en alguna medida algunos son comunes. Y lo que yo trato de hacer siempre es entender cada uno de los mercados en los que voy. Entonces mi primer reto es entender claramente lo que queremos tratar de lograr. Y creo que esa parte, como bien decías, empecé en septiembre, o sea, ya van unos meses, esa parte ya la he hecho. El segundo es, yo quiero ver cuáles son mis grandes batallas, ¿sí? Cuáles son esas cosas en las que yo quiero poner mi energía, proveer de guía al equipo en lo que queremos lograr. Y finalmente, no es dentro del año, es un poquito más largo. Yo siempre me enfoco también en una parte importante que es, aún cuando empiezo a llegar, que es cuál va a ser mi legado. Hay cosas que llevan muchísimo más tiempo quizás en generarse y en gestarse y tenés que desde la concepción estar pensando hacia dónde vas a querer dejar ese legado. Y ese legado no pasa por dónde va a estar la placa de bronce que va a decir Lino Cateruzzi, no, para nada. Ese legado va a decir, bueno, ¿cuál va a ser mi contribución específica a este mercado? Sí, eso que yo pude hacer que Google haga diferente y que le genere valor a los españoles, o bueno, como manejo Iberia, también va a estar Portugal, de todos los días. Eso es lo que a mí me parecen los grandes retos y lo que más me preocupa. Es muy interesante, al final del día las empresas son impersonales, pero la forma en que dirigimos las empresas es lo que hace que tengan esos matices diferentes, ¿no? Y que quede, como decías tú, ese legado, ¿no? En tu experiencia en México, en Mina y demás, países totalmente distintos, California, París, ¿qué anécdotas nos quieres compartir que sean diferentes? Porque los países son diferentes. Yo tengo la suerte también de haber trabajado en México, en Argentina, y aunque somos todos Omnicom y se respira ese concepto, hay matices, ¿no? Y te llevas anécdotas que al final son divertidas, ¿no? Y es parte de tu historia. ¿Quieres compartir alguna en tu experiencia? Encantado. Voy a empezar por una que va un poquito con respecto a lo que decías antes, ¿no? Tus primeros días en un nuevo rol. Yo, como se notarán por mi acento, como buen argentino que soy, cuando dejé de ser director general de Argentina y fui director general de México, en la primera semana dije, bueno, latinoamericanos, hablamos todos español, A igual a A y vamos para adelante. La realidad es que no. Muy rápidamente, en la primera semana, me di cuenta que comportándome como me comportaba normalmente, con mi estilo quizás más frontal y más directo,
no sacaba lo mejor de la gente. De hecho, quizás empezaba a poner un poquito más de nivel de estrés, de preocupación, o quizás que no se sintiese esa apreciación por el trabajo que en Google es, bueno, en todas las compañías, pero particularmente en Google es un poco la esencia de lo que hacemos. Entonces, llegué a la conclusión muy rápida, bueno, el que se tiene que adaptar soy yo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambias tu esencia y tu forma de ser así quizás directa y de llamar a las cosas por su nombre, de manera que la gente las reciba, las abrace y todos seamos mejores? Y empecé en un proceso que arrancó ahí con un tema de coaching y de formación para justamente adaptarme culturalmente a distintos lugares. Y eso es un poquito un mantra que tomo y bueno, podrías decirme que cuando te fuiste a vivir en los Emiratos Árabes eso era más evidente porque las diferencias culturales son mucho más marcadas, y ahora me vengo a España y podría usar el principio que usé cuando me moví de Argentina a México, así el mismo idioma. Bueno, mi madre es española y de hecho vive aquí en Madrid y mi única hermana con su familia también. Pero la realidad es que no, siempre trato de usar esos lentes que aprendí a través de mucho coaching y que fueron importantes. Eso te lo cuento como número uno, pero te voy a contar otra cosita más. Cuando me voy de California y voy a Argentina como director general, bueno, Google es una empresa líder en el mundo y por supuesto que esperaba que esto sea percibido bien, pero uno a veces pierde la perspectiva de qué es lo que esto significa. Y ya bueno, cuando te escribe tu universidad para ponerte como a dar charlas y alma mater y cosas por el estilo en distintos lugares, cuando te escriben amigos que no veías de hace años y te dicen, sé que vas a volver a la Argentina, etcétera, ahí te das cuenta del poder de una compañía y del valor de los usuarios por la compañía y del impacto que tienes en el mercado. Porque no era yo esto lo tengo clarísimo. Es como Google y ese algo que tiene y esa magia sigue todos los días, ¿no? Y eso para mí son anécdotas que guardo con mucho cariño. Te puedo contar además, una vez estaba en Dubái y el presidente de Google no me escribe regularmente, Sundar, a mí solamente, y me mandó una nota diciendo, bueno, va a venir uno de los fundadores de Google, voy a mantener la anonimidad en eso, va a pasar por Dubái, le gustaría que se encuentre contigo. Y bueno, he pasado tiempo con él, finalmente terminamos pasando algunos días juntos donde yo llevaba en mi coche de aquí para allá y le contaba cosas. Son gente muy curiosa, con una profunda necesidad de entender, intelectualmente muy sanos, muy de pensar hacia el futuro, y ese tipo de cosas, la posibilidad de intercambiar con gente de ese nivel que han ayudado a transformar el mundo como lo hace la tecnología hoy. Nada, son anécdotas que guardo con mucho cariño. Son anécdotas, pues son chulas, al final es el recuerdo, ¿no? Lo que nos lleva a construir nuestra propia historia, ¿no? Y me ha gustado lo que has dicho, lo de, yo le llamo el segundo apellido, ¿no? Te llamas Cateruzzi Google, o yo me llamo Vaiprodu Omnicom, ¿no? Que muchas veces el segundo apellido pesa, por supuesto, más que el primero, ¿no? Que no dejemos de ser personas, pues no deja de ser interesante, ¿no? Estando en España, mi madre diría que mi segundo apellido es Iglesias, pero es bueno. Cierto, sí. Pero no, por tercer apellido. Bueno, hablando, ya me estás contando un poco tu estilo de liderazgo, ¿no? Pero si te hago la pregunta de cómo te definirías tú de estilo de liderazgo, ¿qué me dirías? Mira, yo soy muy de empoderar. A mí, yo no me voy a enfocar en pedirte el detalle de la métrica, del plan. A mí me encanta decir, bueno, para eso además tenemos el talento que tenemos en Google, ¿no? Decir, bueno, esto es el desafío que cada una de las personas tiene y empoderarlos. La segunda parte es que los hago responsables de lo que los empodero. Entonces, si hacemos un plan y decidimos que hacia allá vamos y esto es lo que vamos a lograr, bueno, la responsabilidad viene con el empoderamiento, ¿no? O el empoderamiento y la responsabilidad van mano a mano. Ese es el segundo punto, donde yo uso mucho métricas y además con mucha razonabilidad, pero con mucha rigurosidad, ver cómo logramos lo que queremos lograr. Y el último punto, yo soy una persona muy optimista por naturaleza y con mucha energía, donde el vaso va a ser 3/4 lleno, no medio lleno. Y me encanta poner ese nivel de optimismo y energía en los equipos con los que trabajo. Hablo mucho de esta cultura de los equipos ganadores, pero no de los equipos ganadores desde el punto de vista de cómo se sienten ganadores desde adentro hacia afuera, ¿sí? Esto de cómo todos vemos cómo somos mejores juntos, cómo nos disfrutamos del tiempo que pasamos juntos, cómo competimos de manera inteligente, cómo usamos nuestro tiempo de manera inteligente. Esa es la base de mi estructura de liderazgo.
Bueno, está bien. La suma del todo es más que la suma de las partes, ¿no? Indudablemente. Eso está clarísimo, ¿no? Dentro de tu experiencia en dirección y si quieres incluso hasta personal, yo suelo decir una cosa que yo intento cada día aprender algo y aportar algo, ¿no? Si tengo esos dos checks me sirve, ¿no? He aprendido algo y he aportado algo, ¿no? Pero ¿qué es lo que más has aprendido tú, tanto a nivel profesional personal en estos 15 años en Google? ¿Qué te llevas como esa experiencia casi vital o profesional diferente? Bueno, he aprendido muchas cosas, pero a ver, a mí me gusta sumarizar las cosas en tres en general. Lo primero es la ambición. Sí, cuando me sumé a la compañía y escuchamos al CEO de esa época y a los fundadores, hablaban de los moonshots, esos disparos a la luna, y de cómo tener una ambición que en lugar de un incremental pequeño es realmente tener un incremental transformacional. Se hablaba de los 10x. Eso fue un gran cambio en mi estilo de cómo repensar los objetivos que quería lograr y los que quería lograr y de los que quería contribuir. Eso en primer lugar. Segundo, la agilidad y la adaptación, ¿no? Todo el tema de adaptabilidad. Bueno, trabajo en una industria muy influenciada por la tecnología que cambia de manera muy rápida, y diría que el factor humano y los factores de organización y dirección van por detrás, ¿no? En general. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esas dos cosas, sin ningún tipo de territorialidad y bueno, idealmente, no siempre es así, pero minimizando la territorialidad y con este objetivo común de resolver grandes problemas de nuestros usuarios, cómo lo logramos? Y eso creo que en Google ha sido diferente y ha sido un gran aprendizaje. Y finalmente, es muy importante, siempre digo que cuando el día que me levante y no venga contento a trabajar, tendría que hacer otra cosa. Y creo que lo que yo entendí es cómo una organización grande como la que tenemos hoy en el mundo, con un impacto fuerte, cómo el promedio de la gente se levanta y vienen contentos a trabajar. Y a veces, no todo el tiempo, todos los días así, hemos tenido algunos desafíos y momentos mejores o peores, pero en términos generales y cuando comparo con el mercado laboral en general, ese fue mi otro aprendizaje, ¿no? Esta alegría y pertenencia a una organización de la que te sentís orgulloso, y tener el logo aquí detrás para mí es un orgullo en esta entrevista. Total. Sí, al final del día yo creo que hay algo muy importante detrás de las compañías que nos hace sentirnos más vinculados, que es el propósito, ¿no? De cada compañía. Correcto. El para qué existimos, ¿no? En Omnicom Media Group decimos que transformamos experiencias que ayuden a hacer crecer el negocio de nuestros clientes, los anunciantes, que cautiven a sus audiencias y que también que potencian nuestro talento, que es nuestro principal activo. En Google decís, y lo voy a leer para no equivocarme, que el propósito de Google es organizar la información del mundo y hacer que sea útil y accesible para todos. Esos son nuestros propósitos, y luego está nuestro día a día en la gestión, ¿no? ¿Cómo los combinas? ¿Cómo los llevas al mismo camino? Sí, te voy a dar un ejemplo, mira, que para graficarlo con un ejemplo del pasado, cuando era el director general de México. México en ese momento pertenecía a un pequeño grupo de países que eran los países en los que por población o por diferentes cosas teníamos que enfocarnos en los usuarios. Y una vez por trimestre me iba a California, a veces era por videoconferencia, pero en general era físicamente, porque estaba en México y es un vuelo relativamente corto. Me iba a presentarle al CEO de Google, en esa época era Larry Page, y a todos sus direct reports, lo que se llama el team, un poco las necesidades del mercado con respecto a lo que era nuestra misión y los diferentes productos. Entonces, para llegar a esa presentación, proveíamos un montón de información con respecto a cuán bien los productos que tenemos resolvían las necesidades de los usuarios. Por supuesto que esa misión es muy fácil de implementar en lo que es el motor de búsquedas, pero aplica mucho más allá. Entonces proveíamos feedback en esto, proveíamos feedback en YouTube, en Maps, en todas las diferentes soluciones. Y era parte de nuestro día a día. Hoy ese tipo de reunión no existe más y no funciona, gracias a Dios, porque la realidad es que la compañía ha evolucionado y hemos generado organizaciones que permiten que nosotros pasemos feedback sobre lo que funciona, lo que no funciona, lo que queremos cambiar en momentos de mucho cambio, con todo lo que tiene que ver con AI ahora, etc. Y ese feedback existe. Entonces, si bien no diría que probemos feedback todos los días, aunque en algunos productos quizás muy seguido, pero esa parte del loop de las personas que están aquí en España, que digamos yo dirijo, lo pasamos como feedback. Y por otro lado, a veces
tu rol no es exclusivamente hacer un cambio en un producto. A veces tu rol es desarrollar una estrategia comercial y hacer crecer la penetración de tus productos en un determinado mercado, porque esa es la forma en que nosotros podemos, gracias a Dios, fondear todas las cosas que damos en valor y que son gratuitas a los usuarios. Entonces, estas dos cosas quizás las utilizamos mucho en tratar de inspirar a nuestros equipos, aunque cada uno tiene su rol para hacer y que está más acotado y que vos decís, bueno, pero ¿cómo esto se traduce en cómo ayudo a Google a acercarse a su misión? Y puedes tener varios ángulos. Uno es ayudar a fondear a la compañía, otro es ayudar a preservar cómo la compañía opera en distintos mercados a través de asegurarse que cumplimos con todas las normativas y regulaciones. Hay miles de capacidades en las que ocurre, pero diría que está muy presente en todos los días. Es importante, como decías antes, ¿no? Cuando tú vienes contento con ganas de trabajar, ¿no? Es porque existe, o sabes que existe algo para el que estás trabajando, ¿no? Que tú ves que ser superior, si no, tendría poco sentido. Yo suelo decir que a los compañeros, a los colaboradores de Omnicom, que vengan con la misma ilusión el lunes por la mañana que se van el viernes por la tarde, ¿no? Es un poco esa dicotomía, ¿no? Porque al final tiene sentido, ¿no? Porque al final del día tenemos que venir a disfrutar, ¿no? Tal cual. Hablemos de Google España, Iberia, Portugal y el mundo en general. Ya sois mayor de edad, tenéis más de 21 años, ¿no? Según la ley americana ya podríais votar. Y que esa trayectoria desde 2003 ha sido impresionante. O sea, yo creo que es una de las empresas, probablemente de las pocas empresas que ha crecido tanto y de forma tan controlada, porque no ha sido descontrolada, ha sido controlada, pensando, actuando, reaccionando. ¿Cómo dirías o cómo definirías esa evolución en estos 20 y pico años de Google? Bueno, yo no estaba aquí, pero bueno, mi equipo me ha contado y además como yo estoy relacionado a España, yo vivía hace unos 20 años en España, entonces he pasado varias veces en esos 20 años por estas oficinas. Primero, yo creo que el impacto que hemos generado es increíble. Hoy tenemos más o menos 600 empleados, un poco más de 600 empleados aquí en España, que están distribuidos en 3 oficinas. Nuestra oficina principal, que es donde estamos, aquí en Madrid, en Torre Picasso, como decías anteriormente. Tenemos una oficina bastante más pequeña en Barcelona y tenemos un centro de ciberseguridad en Málaga, ¿sí? Al margen de esto, tenemos un estudio reciente del 2024 donde cuantificábamos un poco cuál fue la contribución de Google en estos 20 años, ¿no? Y está medida en aproximadamente 150.000 millones de dólares, que esto equivale al 0.7% del Producto Bruto Interno, o sea, una contribución increíble. Además, ayudamos en la sustentabilidad de 121.000 empleos. Sí, la contribución de Google aquí en la sociedad ha sido muy importante. Y por supuesto, hoy siempre tengo que hablar de los usuarios, ¿no? Los usuarios españoles usan Google todos los días en los distintos productos que tenemos muchos productos que a nivel mundial tienen más de 2 billones de usuarios, etc. Pero bueno, no tengo que contarle a los españoles qué productos tenemos y el impacto que tiene cada uno de esos días todos los días. Así es. De hecho, si le preguntas, yo tengo hijos de 25, 23 años, probablemente su pregunta es, papá, ¿cómo vivíais sin Google antes? ¿No? Por todos los servicios que ofrece a la sociedad, ¿no? Y esa responsabilidad pues también requiere de saber qué retos buscas como organización global, ¿no? Más a propósito. ¿Cuáles son los retos mundiales que tiene hoy Google encima de la mesa? Bueno, en primer lugar, lo llevo de nuevo a nuestros productos, ¿no? En ámbitos tan cambiantes como los que encontramos hoy, enfocarse en los usuarios y cómo le damos la mejor respuesta a los usuarios con estas condiciones cambiantes de mejores soluciones tecnológicas, mayor capacidad de procesamiento de datos y mayor abundancia de datos y además con usuarios que cambian en sus preferencias también, ¿no? Eso diría que es claramente la número 1 y muy de la mano con la número 2, que es cómo podemos seguir invirtiendo en inteligencia artificial, su desarrollo y las soluciones tecnológicas que tienen que llevar, ¿no? Esto verdaderamente es vital. Y si quieres, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y en retos, no solamente es el nivel de inversión en los desarrollos, sino también todos los data centers, la capacidad de procesamiento, todo el ecosistema alrededor, la capacidad de energía sustentable. O sea, hay muchos retos, muchos retos. Y finalmente, cómo aceleramos la adopción
y entrenamos y capacitamos a toda la gente para tomar ventajas de estas ventajas importantísimas. Ahora hablaremos de inteligencia artificial generativa, de publicidad, de marketing, pero hacerte una pregunta previa, ¿no? La inteligencia artificial ha sido un game changer, ha venido a cambiar las reglas de juego claramente, sobre todo la generativa. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que va a evolucionar la relación entre consumidores y marcas, y en especial, ¿no?, a consecuencia de la aparición de la inteligencia artificial? Es muy difícil especular con respecto al futuro, y a mí me encanta que el futuro me sorprenda, pero te puedo dar algunas grandes tendencias que creo que se van a profundizar. La primera es, los usuarios van a tener más opciones y van a ser mucho más selectivos con respecto a lo que van a buscar. Va a existir una mejora en la creatividad en general, porque la creatividad, gracias a la inteligencia artificial generativa, se va a democratizar. Democratizar particularmente desde el punto de vista de los profesionales como los que tienen ustedes, en cómo generan contenido con mayor variedad y mejor identificado con tal o cual perfil. Digamos, se va a volver un poco qué es lo que comunicas para mí, no para un grupo colectivo más grande. Y después los usuarios van a cambiar más frecuentemente. Las tendencias de hoy, antes quizás tardaban 2 años, bueno, ahora van a ser quizás dentro de 6 meses, donde todo tiene que readaptarse y cambiar. Pero muy, muy optimista en lo que va a traer de valor en términos general para nuestra industria, y quizás es donde, y esto es una flor para ustedes, Omnicom y en general, hoy van a ser más necesarios que nunca, porque necesitas una capacidad de adaptarte y tener una lectura mucho más de helicóptero y general con respecto a estos cambios, y vas a poder ver quizás lo que pasa en otros lugares del mundo y ver cómo esas prácticas las traes para aquí. Vas a poder tener que adoptar muchas de estas cosas de manera rápida y eficiente, ¿no? En muchos de vuestros productos la inteligencia artificial generativa está presente, ¿no? Pero quiero centrarme en uno de ellos y luego iremos avanzando más, ¿no? Que es el entorno de búsquedas, ¿no? ChatGPT obviamente pues también está sirviendo como un producto que da soluciones a búsquedas, TikTok también para productos de gran consumo, Gemini por supuesto. Bueno, hay tecnologías que están empezando a adoptarse, ¿no?, y que tienen mucho que ver con el motor de búsqueda, donde vosotros habéis sido, pues de alguna forma, déjame decir, el líder siempre, ¿no? ¿Cómo veis la visión de las búsquedas en ese entorno de inteligencia artificial generativa desde Google? Sí, primero me pongo un poco más atrás y te digo las búsquedas en inteligencia artificial, ¿no? Nosotros hacemos cambios en el algoritmo de búsquedas cientos de veces por año, y la idea es que cómo usamos inteligencia artificial para adaptar estos cambios de la mejor manera y con aún más frecuencia. Hoy el motor de búsqueda sigue siendo el primer destino en donde la gente va para empezar una jornada, sea de consumo, de entretenimiento, de muchas cosas. Y si pienso cuál es el segundo, es YouTube. Entonces no minimizo las otras soluciones que has mencionado, pero creo que todavía en el consumidor estamos ahí y estamos haciendo enormes trabajos de mejora en cuanto a la calidad de los resultados y a la satisfacción que encuentra la gente en lo que busca. Eso como primer punto. Segundo punto es, nosotros somos una compañía en donde inteligencia artificial, dijimos que íbamos a ser una compañía AI First en 2018. Hay un paper muy importante del 2017 que se llama el paper de Transformers, que es un poco la génesis que se creó en Google y que hicimos abierto después al ecosistema. Entonces, somos líderes en esto, y estoy muy conforme y muy tranquilo con respecto a la calidad de la solución que le damos a los usuarios. Pero hay mucho por hacer y mucho para avanzar. Y para mí que existan otras soluciones es esencial para que nos enfoquemos mejor. Siempre trabajamos mejor cuando tenemos competencia. Siempre trabajamos mejor cuando tenemos que tener estos moonshots y estos liderazgos para que podamos crear cosas diferentes y mejores. Entonces, ese es realmente el objetivo y cómo lo vivimos internamente. Y siempre con foco en el usuario, cómo le damos lo que más quieren, lo que mejor buscan. De hecho, el usuario busca facilitadores, ¿no?, de esa información que necesitan puntual
o estratégica y al mismo tiempo busca experiencias. Correcto. El otro día me preguntaban en una entrevista, que también me hacen entrevistas a veces, y decían, oye... En cualquier momento me cambio de lado y te empiezo a ponemos preguntar, todo esto y ya está. No, entonces me decían, oye, ¿cuál es una tendencia, macrotendencia que crees que va a suceder en 2025 que te gustaría que sucediese, ¿no? Teniendo en cuenta inteligencia artificial y demás, ¿no? Y decía, a mí me encantaría hablar de verdad, ¿no? de conseguir mensajes hiperpersonalizados a gran escala a bajo coste, ¿no? Que la tecnología está ahí, ¿no? Pero todavía nos falta dar ese paso adicional que sea mensajes hiperpersonalizados, ¿no? Y a gran escala, ¿no? y a bajo coste, ¿no? Ahí tenéis mucho que decir, ¿no? y mucho que hacer, ¿no? ¿Qué me puedes contar respecto a eso, ¿no? Y luego también una duda, ¿no? Un miedo que surge, bueno, y luego la privacidad de los datos, porque claro, todo esto se alimenta a través de los datos, o la seguridad propia, ¿no? de los datos. ¿Cómo desde Google trabajáis todo este contexto, ¿no? Sí. Bueno, tenemos privacidad y respetar la privacidad como uno de los pilares de la compañía. Y hay soluciones específicas de confidential computing, de todo lo que voy a usar pocos términos en inglés y vamos a tratar de ponerlo de forma lo más simple posible. Tú puedes crear estos espacios en los que hay un procesamiento confidencial a nivel sin participar en que las partes tengan acceso a lo que está dentro, y donde dos o más partes pueden compartir información de forma anónima que tienen una forma de macharse una con la otra para tomar algún tipo de decisión, por ejemplo la hiperpersonalización. Pero cada parte conserva su información y no se intercambian, ¿sí? Entonces preservás el consentimiento y la privacidad de cada uno de los lados. Lo haces también en un espacio de esto de confidential computing, de computación confidencial, donde ese espacio también está preservado a nivel privacidad. Y esta solución, por ejemplo, el equipo de Google Cloud la tiene súper preparada y está funcionando. Entonces, las herramientas ya existen. Lo segundo es, lo que se suma es que, bueno, hay un montón de información y se está creando un montón de información y cada vez más. Y con diferentes normas de consentimiento, donde en Europa es donde se lidera en el reglamentar cómo se utiliza esa información. Con la capacidad de mayor almacenamiento, mayor procesamiento e inteligencia artificial que le da a todos esos datos y esas señales un uso simplificado, si se quiere, porque no necesitas correr tanta complejidad, le dejas a inteligencia artificial que llegue a determinadas conclusiones, eso te permite llegar a un nivel de personalización mucho más importante. Estamos muy en el principio de esto todavía. O sea, vas a ver cada año y cada mes cómo, de hecho una reunión hoy más temprano con uno de los C-levels de una compañía muy grande aquí en España me decía, no, pero parece como que si me leyera la mente, a veces estoy buscando algo y después me sugiere lo siguiente. Bueno, justamente estamos tratando de hacer eso, nosotros y otras compañías más también, porque nuestro foco es en cómo solucionamos el tema que estás buscando, la experiencia que estás buscando. Y me dice, pero además es justo lo que estaba buscando en ese momento y a veces con ideas nuevas, tal cual. Entonces, eso se va a amplificar en los próximos 3 a 5 años. Lo que pasa es que para poder hacer esto bien, hay que hacer desde la concepción un modelo donde cómo se guarda la información, el first party data, etcétera, y cómo se prepara para poder conectarlo con estos espacios seguros y que las otras partes puedan proveer sus señales también y esto se dé. Hoy todavía estamos muy temprano en eso y ustedes tienen un rol importantísimo para jugar en esa transformación de las grandes, medianas, inclusive pequeñas compañías en España, para que puedan tomar ventaja de esa información que tienen y mejoren su competitividad. Porque si no, el que no lo hace bien va a sufrir contra sus competidores, que los hagan bien. Así es. De hecho, la hiperpersonalización obviamente es algo a lo que aspiramos, porque entendemos que genera una experiencia mucho más rica al usuario y tiene que ver con la información que sabemos de su usuario de forma privada, de forma transparente, sostenible, pero también tiene que ver con la capacidad de generar contenidos
de forma mucho más rápida, mucho más ajustada a las necesidades o criterios de cada consumidor. Y en este punto la inteligencia artificial está avanzando mucho y creo que cada vez los contenidos son mucho más realistas, ¿no? Son mucho más reales, se pueden hacer spots con aplicaciones, se pueden hacer imágenes y obviamente pues luchan contra esa capacidad, digamos, que tenía el humano de crear esas imágenes o no, ¿no? Entonces, están en ese contexto, ¿no? Pero al mismo tiempo también tienes cierto riesgo, ¿no? Que exista desinformación, que exista fraude, etcétera. ¿Cómo como parte relevante, ¿no?, en este aspecto estáis trabajando en Google para evitar ese tipo de riesgos que puede provocar también la creación de contenidos? Sí, bueno, lo tomamos muy seriamente. Está en la base de lo que nosotros hacemos en la compañía. De hecho, hemos puesto nuestros principios de uso de inteligencia artificial en el 2018, donde decimos lo que puede y no puede hacer, etc. Y específicamente en lo que es Generative AI, creamos lo que sería una marca al agua. O sea, si coges un billete y lo pones al sol y ves esas marquitas que solo se ven frente al sol, eso es una marca al agua. Bueno, creamos ese equivalente digital que se llama Cint ID. Y todo contenido que es generado por nuestras plataformas de Generative AI viene marcado de esta forma. No solamente hicimos esto, sino que además a fines del 2024, el año pasado, lo que hicimos fue abrir ese proyecto para que otras compañías pudieran usarlo y para que otras compañías enriquezcan la forma en que ese tagging se haga de manera efectiva. Además de esto, empezamos a hacer acuerdos de partnerships con varias organizaciones, por ejemplo, con la OSD, con el Commonwealth o también con la Raspberry Pi Foundation, que van en diferentes ángulos, o cómo son las best practices, o cómo hacemos para educar en este tipo de cosas. Y finalmente sobre esto, y particularmente hablando contigo, yo lo que creo que lo que es fenomenal es cómo vamos a poder amplificar y aumentar las capacidades de creación de los creadores de contenidos, que hoy con menos tiempo pueden generar lo mismo o con el mismo tiempo pueden generar más. Y entonces hablamos de hiperpersonalización, entonces se pueden generar muchísimos más digamos, piezas creativas o piezas de comunicación que están cada vez más adaptadas a personas específicas o comunidades más pequeñas que vos decís, bueno, me está hablando a mí, esto que comentaba antes de lo que me había pasado en la reunión de en la mañana. Entonces, hacemos todas esas cosas y, bueno, muchas más cosas, tampoco vamos a hablar 2 o 3 horas sobre eso. No, pues sí, me encantaría, son muy interesantes, pero no creo que nos aguante más de 3 horas seguidas nuestra audiencia. Bueno, podemos intentarlo. Vamos a hablar de regulaciones, ¿no? Porque al final, y de dos tipos, ¿no? La regulación del dato, de la privacidad del dato, ¿no? Y la regulación, de alguna forma, desde la perspectiva, ¿no?, de la normativa sobre inteligencia artificial, ¿no? Sí. Para mí el dato, resumido y dicho un poco así rápido, en Europa el dato es del ciudadano, en China, si me permites, el dato es del gobierno, ¿vale? Sí. Y en Estados Unidos es como de la empresa, ¿no? Bueno, entonces, más o menos se entiende así. Sí. Si lo llevo a inteligencia artificial, la regulación, que creo que siempre es interesante y necesaria para evitar el fraude, no para controlar en exceso, no me gusta el control en exceso, pero sí evitar el fraude. En Europa es el primer continente que crea una regulación sobre la inteligencia artificial y que obliga a identificar que esto ha sido creado con inteligencia artificial, de ahí vuestra marca de agua, ¿no? Pero, por ejemplo, en Singapur no hay ninguna regulación, deja que crezca como surja, ¿no? En tu opinión, ¿estas regulaciones es una oportunidad, es un freno, es un desafío? ¿Qué opinas sobre la inteligencia artificial? Bueno, primero, esta regulación es una necesidad. Nosotros siempre dijimos que la inteligencia artificial es demasiado importante para no ser regulada. Y en eso hablas de Europa, pero España es el primer país que está tratando de darle un poco al marco europeo la bajada específica a España, donde están liderando y pioneros y han invitado a la industria a compartir sus puntos de vista. En segundo lugar, esta regulación tiene que tener como importante que proteja de los peligros que pueden generarse con la inteligencia artificial, por supuesto, pero es muy importante que regulemos las aplicaciones específicas en determinadas industrias o soluciones y no la inteligencia artificial en términos generales, sino en casos bien concretos, con un objetivo muy importante que es el de no bajar la velocidad de la innovación. ¿Por qué esto? Porque el desarrollo de inteligencia artificial, y tú hablaste de estos 3 grandes bloques, es un fenómeno mundial.
Entonces lo que no queremos es una Europa que vaya a una velocidad más lenta. Correcto. O que pierda las posibilidades de implementar la capacidad innovativa y de última generación de inteligencia artificial que haga todas nuestras compañías menos competitivas de cara a los otros grandes competidores que tenemos en el mundo. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo nos aseguramos que esta regulación respeta al usuario, respeta a los países, a las compañías, pero a su vez mantiene el ritmo de innovación que se necesita para poder seguir siendo competitivos y seguir creciendo nuestras economías? Totalmente. Bueno, yo creo que la inteligencia es como poner puertas al campo. La inteligencia artificial va a crecer de forma, o sea, sí o sí, ¿no? Y vamos a ver cómo conseguimos que sea lo que decíamos al principio, ¿no? Una aliada, ¿no? Exacto. En nuestro camino y no lo contrario. Hablemos de publicidad, de medios, ¿vale? De tecnología. Hace unos años hablábamos, o hablaba y decía que el ecosistema publicitario está formado por anunciantes, está formado por medios y por agencias. Ya desde hace años incluyo las tecnológicas en este ecosistema. Yo creo que os has ganado el derecho a estar totalmente, a ser parte importantísima de este ecosistema, ¿no? Gracias, nos graduamos. No, pero por juventud, porque no estabais, no era por otra cosa, era simplemente vale. porque no estabais, ¿no? Pero obviamente se habla de medios, agencias, anunciantes, y yo creo que las tecnológicas tenéis que estar sí o sí, ¿no? En este ecosistema, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista y el de Google, como formáis parte de nuestras estrategias de medios, y también creativas, etcétera, y luego el mercado de la publicidad en España, siempre se ha hablado de esa diferencia entre legacy media, no legacy media y demás. ¿Cómo es este equilibrio, ¿no? entre todos los players de este ecosistema? Bueno, cuando se dan grandes transformaciones en cualquier industria, no importa en cuál, tenés el incumbente quizás que tiene que adaptarse, y no es lo mismo cambiar el motor o la turbina de un avión en vuelo que uno que está a punto de despegar. Entonces siempre vas a tener esa tensión entre eso y el avión que estás terminando de finalizar, que va a despegar y va a consumir menos combustible y va más rápido que el otro, etc. Entonces esa tensión se da en España como se da en todos los otros mercados. Yo lo que veo en España es, si bien no es líder en esa transformación y adopción de nuevas tecnologías, yo veo un ecosistema sano. ¿Sí? Las grandes oportunidades para mí están, número uno, en la medición. ¿Sí? Cómo nos aseguramos de que medimos de forma correcta para ver el valor que se entrega a nuestros usuarios. Hay buena medición, pero hay que mejorarla y hay que hacer que, como decía antes, la data de todas las compañías esté estructurada de una manera que sea usable, etc. Entonces, creo que un rol importantísimo es el que van a jugar ustedes, ¿no? Y podemos hablar de esto un poco más, pero a ver, lo veo sano. No lo veo liderando, pero con la capacidad y la oportunidad de liderar y mostrar el camino a otros mercados, claramente. Y creo que la mesa está servida para que lo hagamos. Totalmente de acuerdo. Yo, en mi opinión, creo que deberíamos poner el foco más en llegar a las audiencias que no cómo llegamos a ellas. Es decir, planificar audiencias y no planificar medios, ¿no? Que es un poco un discurso que decías tú, ¿no? de total transformación. ¿Y qué va con la medición? Así es. La medición te ayuda a tomar esas decisiones. Sabes que hoy en España se está hablando de un sistema cross-channel, que sea mucho más rico, más en tiempo real, ¿no? Que es algo que realmente necesitamos como industria, ¿no? Y hay una cosa también muy importante de la industria, que son los partnerships. Nuestros mayores tienen partnerships, nosotros tenemos partnerships, se llaman los Joint Business Program, que son programas de trabajo conjuntos para crecer, ¿no? Y enriquecernos, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto de los partnerships? Por ejemplo, recientemente hemos hecho un acuerdo en CES en Las Vegas, ¿no? Donde vamos a autorizar inteligencia artificial en buscadores en Search con Omnicom, ha sido el primer paso, ¿no? estos partnerships. ¿Cuál es tu opinión respecto a los partnerships con agencias como Omnicom? Bueno, a ver, nosotros somos una compañía que, si bien somos líderes en el mundo, cuando mirás la cantidad de empleados que tenemos y por muchas dimensiones, hay ciertas cosas que podemos hacer. No veo un escenario en donde los partnerships no sean esenciales para poder lograr los objetivos y la misión que tenemos. Entonces, este efecto amplificador, este efecto de, además de esta visión neutra, que va y agnóstica de cara a que ustedes, bueno, nosotros somos un player importante, lo entiendo, pero hay otros y ustedes tienen que recomendar el mejor mix con respecto a todos los players. Entonces, nosotros somos muy por estas soluciones abiertas, donde queremos aumentar, porque nosotros no vamos a generar una organización de cara a poder tocar a cada compañía, a ese nivel de detalle, etc. Entonces, es esencial, número uno. Número dos, nuestra responsabilidad también es ayudarlos a transformarse a la velocidad requerida.
Y digo ayudarlos a transformarse de una manera humilde, porque nosotros tenemos formaciones todos los trimestres para tratar de estar al día con los cambios en la tecnología, con los cambios en los productos, y además elegimos nuestras batallas. Si vos me preguntás a mí, es que yo tengo el detalle de todos los productos de Google y aunque lo acotes, no, es imposible. Entonces, ¿cómo los ayudamos a priorizar? ¿Cómo ponemos a disposición herramientas que les mejoran su parte de planificación, la parte de Generative AI, como el acuerdo que hicimos ahora en CES? Y después también cómo los ayudamos a mantenerse al día de forma simple con las soluciones que proponemos de cara al mercado, ¿no? Y el último punto es, yo creo que se ha generado una dinámica, bueno, negativa con respecto a cómo se hace esa selección de partner en el mercado. Si ves los pitch de agencias por las grandes compañías se han acelerado en el tiempo y hay un rol de la parte de procurement, o no sé cómo sería en español. Departamento de compras, sí. Departamento de compras, que juega un rol más importante y la discusión va más en cuanto al coste que a la generación total de valor. Y eso es lo que nosotros nos batimos para entender cada vez que hablamos con nuestros grandes clientes. Es, no se enfoquen en el coste de una cosa en particular. Enfóquense en maximizar la generación de valor y midan y hagan que su partner vaya de la mano de eso. ¿Sí? Y eso es donde creo que estamos súper alineados y donde tenemos una oportunidad fenomenal con esta transformación. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el camino de la transformación publicitaria tenemos que hacerlo sí o sí juntos. Por supuesto. ¿No? Y aparte tenemos los dos un objetivo muy claro, tanto Google como Omnicom, y es que lo que queremos es que a nuestros clientes, a los anunciantes, les vaya bien y crezcan en sus ingresos, en su negocio, ¿no? Y eso juntos lo conseguiremos, separados obviamente nunca lo conseguiremos, ¿no? Y eso es de largo plazo además, que es como trabajamos nosotros, como trabajan ustedes. No queremos ganar el trimestre del año. Queremos una relación de largo plazo donde vamos con... Que también poco, pero menos. Batallas y guerra, por supuesto, pero digamos, no vas a perder el futuro por ganar el trimestre del año. Exactamente. Y hablando de competidores, y sé que sois líderes y demás, a mí sí me haces la pregunta de quiénes son mis competidores, yo diría toda aquella agencia o consultora que se acaba de quitarme un contrato de un anunciante. Entonces, pues cualquiera que me voy a quitar un contrato, pues es mi competidor, ¿no? En este contexto, ¿cuáles entendéis que sois vuestros competidores? ¿Cuáles son vuestros competidores hoy y cuáles pensáis que pueden ser el día de mañana? Bueno, similar a lo tuyo y uso la frase de uno de nuestro antiguo CEO que decía que la competencia estaba a un clic de distancia, ¿no? Entonces, cualquiera que se pueda llevar los clics de nuestros usuarios, cualquiera que se pueda llevar la atención para buscar en mapas, cualquiera que se pueda llevar la atención en videos, cualquiera que pueda dar soluciones de cloud, Apple con los teléfonos, no sé, competidores tenemos un montón. Y estamos en muchas industrias y si querés podemos hablar de Waymo y los autos sin chofer y que tienen sus competidores también. Y los competidores no son solamente los que hoy ya están consolidados en el mercado, sino son aquellos que empiezan a aparecer. Tú has mencionado ChatGPT y hay otras cosas. Y Copilot, Gemini compiten y cosas por el estilo. Entonces, competidores son esos y son varios. Pero insisto con la génesis de esto. Los competidores a nosotros nos hacen incrementar el foco en servir al usuario. Entonces, son bienvenidos. Por supuesto que competimos para ganar, ¿no? Como todo en esto, pero estamos a favor de abiertos, con competencia y de buscar nuestros lugares. Y en general, nosotros no hemos creado de cero nuestros grandes íconos de productos. Si digo el motor de búsquedas, como has dicho, yo trabajaba en American Online antes, ha habido un montón, hace más de 25 años que trabajo en Internet, ha habido un montón de motores de búsquedas. Pero ¿quién da mejor solución para el usuario? ¿Sí? Decís YouTube, videos, antes, o sea, YouTube lo comprábamos, de hecho, no lo creamos. Entonces, nosotros lo que hacemos es encontrar dónde queremos servir al usuario y ejecutamos muy bien y nos enfocamos en servir al usuario. Eso es lo que va a continuar. Hacia ahí vamos. Y no deja de ser interesante ver cómo al final del día es el consumidor el que decide qué producto consumir o no consumir, ¿no? Que al final es otra vez de nuevo la experiencia, ¿no? de qué le aportas, ¿no? qué le das, ¿no? Y en cuanto a esa experiencia, una tendencia
que estamos viendo clara en los últimos años, pero sobre todo este 2024 y 2025, es el vídeo, ¿no? Y en especial el vídeo corto, ¿no? Ese scroll infinito que estamos consumiendo todo el rato, ¿no? viendo vídeos, ¿no? Y ahí sí, y ahí salen competidores, empezó Insta, seguisteis el 2020 con YouTube Shorts, TikTok está ahí posicionándose, pero de repente TikTok toma una decisión estratégica de irse a TikTok Shop, ¿no? Y entrar en el mundo de la plataforma de e-commerce, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la visión de Google en este contexto de e-commerce, de estas nuevas plataformas de comercio? ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver, lo que ellos lanzan ya ha sido lanzado por Instagram y por otros, entonces, como bien decías, es uno más. Insisto con lo sano que es tener competencia. Lo veo bien, creo que en el fondo cómo nos va a forzar a hacer nuestros productos mejores para poder cumplir nuestra misión es la clave. Hemos también lanzado una serie de productos con respecto al motor de búsqueda, por ejemplo. Lanzamos en más de 100 países lo que sería la búsqueda generativa, ¿no? AI generativa, AI overviews, y donde hay mayor interacción. Pero también lanzamos cosas como multisearch y lanzamos Circle to Search. Y en Circle to Search vos podés tomar una foto de cualquier cosa, apretás en tu dispositivo móvil y haces un círculo sobre la partecita específica que querrías ver. Y eso lo que te hace es traerte este producto y después además puedes enriquecer esa búsqueda. Por ejemplo, si como en Multisearch, si vos seleccionás un vestido, una falda o cualquier cosa y está de un color y decís quiero otras como esta y decís bueno, pero en verde y que sea más corta, y ahí empezás y te ayuda en esa búsqueda. Entonces nosotros estamos en ese espacio. Creo que todos tenemos soluciones parciales y la idea es ver cómo generamos una experiencia aún más rica para los usuarios, que eso se va a dar con la ventaja de poder incorporar aún más información, inteligencia artificial y algoritmos. Sí, yo creo que en e-commerce, desde nuestro punto de vista, desde agencia de medios, la inmediatez y la experiencia es el que probablemente ganará la batalla, ¿no? Porque es justo lo que quiero y encima cuando yo quiero, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también esa experiencia. Y esa frecuencia se va a aumentar. Total. O sea, lo que quiero cuando yo quiero y la puedo hacer en cualquier momento, y además mi expectativa con respecto a el nivel de satisfacción de lo que yo quiero. Antes te podíamos dar una solución parcial, pero un poquito adaptada a ti, y vos decías, qué bueno, mirá cuánto mejor. Pero hoy querés exactamente lo que estabas buscando, y si no, decís, bueno, esto no funciona. Sí. Entonces, es el nivel de los usuarios, de su estándar de expectativa con respecto al delivery de los productos también está subiendo muy sensiblemente. Y por otro lado, poniendo el plano de usuario, no hay que perder la perspectiva de que vos tenés que tener un tema de accesibilidad. Dije que mi madre vivía aquí en Madrid. No es lo mismo para mi madre, que cumple 90 años en 3 semanas, que lo que es para mí o lo que es para mis hijos. Somos todos usuarios, ¿sí? Y todos queremos mejores experiencias, pero no son las mismas. Entonces también hay que hacer esa parte, y no te agrego la dimensión multicultural, etcétera, etcétera, y multilanguage, ¿no? Bueno, felicidades anticipadas a tu mamá por los 90 años, que es una fecha muy importante. Sí, vendremos todos a celebrar. Sí, mi padre, si Dios quiere, el año que viene hace 90 años también. O sea que este año ya 2025, o sea que sí. Felicidades también. Y pues muchas gracias. Hablemos de un tema que yo creo que en especial a las nuevas generaciones ocupa y preocupa, ¿no? Que es la sostenibilidad, ¿no? Y es realmente qué hacemos las compañías, ¿no? para ser sostenibles y para ayudar a tener un planeta mejor, ¿no? En Omnicom Media Group hemos creado una consultora en sostenibilidad, ¿vale? Propia, con recursos internos dedicados, y tenemos herramientas en las que podemos empezar a medir bien la huella de carbono de los medios que planificamos. No es lo mismo planificar una campaña de exterior digital que se nutre con energía renovable, solar, o que sea un material que sea reciclable a otras cosas, ¿no? Entonces, eso de alguna forma nos dice cuánta huella de carbono estamos ahorrando, ¿no? Y ese impacto que tiene en sostenibilidad al cliente también le interesa, ¿no? Y también puede formar parte de la propia campaña, ¿no? Pero en Google, que básicamente tenéis personas, tenéis datos y consumís mucha energía, más otras muchas cosas y demás, me imagino que es algo que os ocupa y también os preocupa y tomáis decisiones al respecto, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco ese plan de sostenibilidad que tiene Google hoy. Sí, claro. Energía, agua, muchas cosas. Lo primero es que hicimos una
un compromiso público, que es que para el año 2030 vamos a operar libre de carbón las 24 horas del día, los 365 días del año, en todos lados, todo el tiempo, ¿sí? Wow. No sabemos cómo lo vamos a hacer. Ese es el tipo de desafíos que nos proponemos. Esto incluye desde una pequeña oficina en algún país de África donde hay cortes de luz frecuente y te parece simple, pero no puedes usar un generador, porque eso no es renovable. Entonces, y te puede ocurrir a la noche, banco de baterías, bueno, ¿cómo lo vas armando? Y por supuesto los data centers, que es el core. Eso es muy, muy, muy importante y es la gran propuesta. Digo esto, desde el 2017 somos absolutamente neutrales de carbón, donde compensamos toda nuestra huella de carbón. Después también devolvemos más agua de la que generamos, de la que utilizamos, perdón. Entonces tenemos muchos compromisos. Y tratamos de resolverlo esto en función de mejores prácticas que tenemos de cara interna hacia nosotros, a nuestros data centers, por ejemplo, en cómo hacemos la administración de la refrigeración de los data centers, en donde incorporamos inteligencia artificial, que eso permitió disminuir sensiblemente el consumo de energía. Lo hacemos también de cara a cómo algunas de estas soluciones las hacemos públicas para que otras compañías tomen ventaja de estas soluciones y el mundo es uno solo y todos vivimos en él, ¿no? No es un tema de competencia, sino es un tema realmente de cómo mejoramos este mundo. Y también tenemos cosas de cara a los usuarios. Entonces, cuando vos vas en Google Maps y decís estoy aquí, me quiero ir allí, la ruta que te vamos a recomendar es la ruta en la que se consume menos combustible. Y a ti te parece una pavada, pero una vía y un camino para un coche no te hace la diferencia, pero cuando agregás la escala de Maps, donde tiene 2 billones de usuarios y muchos lo usan para navegar y para moverse desde el punto A al punto B, el impacto en combustible es enorme. Al margen de otros proyectos usando inteligencia artificial como a qué altitud vuelan los aviones para generar determinado tipo de efectos que absorben carbono. La verdad es que ponemos mucha creatividad, mucho de nuestra tecnología y sobre todo tenemos un compromiso público con respecto a cómo lo vamos a ejecutar, así que es muy seriamente tomado. Y te agrego el último punto, y además tenemos una Chief Sustainability Officer, que es una persona que es muy demandada además para encontrarse con nuestros clientes, particularmente en el lado de soluciones de cloud y de tecnología, para ver cómo, cuando hacen sus soluciones de tecnología, pueden lograr reducir su huella de carbono también. Correcto. No solo hay que parecerlo, sino hay que serlo, ¿no? Responsable con la sostenibilidad, ¿no? Exacto. Y como decías, no hay un plan B. O sea, o cuidamos nuestro planeta o no hay otro planeta. Bueno, sí, Elon Musk te diría que Marte por ahí en algún momento, sí, pero no falta. Hay más planetas, pero no como el nuestro. ¿Vale? Exacto. No como el Prefiero que no nos toque ni a nuestros hijos esa realidad. Pues estamos terminando y vamos a hablar de algo que es muy vuestro, ¿no? Que son los Googlers, ¿no? Ese concepto, ¿no? Que tiene ese propio nombre, ¿no? Nosotros nos llamamos los Avengers, ¿vale? Pero claro, la parte de Google es, digamos, como está más arraigada, ¿no? Antes me hablabas de que sois 600 en Iberia, ¿no? En España. En el mundo, ¿cuántos sois y qué os hace un poco diferentes? Somos 180.000. Wow. ¿Qué nos hace diferentes? Mirá, trato de bajar esto a lo esencial, porque hay varias cosas, pero hay un concepto que nosotros tenemos que se llama Googliness, que es nuestra cultura y nuestro fit cultural de cómo esto funciona. Y en Googliness la primera parte va a nuestra ambición, ¿no? De cómo tenemos el alineamiento a la misión y cómo todos nos sentimos parte de esa misión súper ambiciosa que tiene un gran impacto en el mundo. Después es cómo, lo que llamamos Team Google, ¿no? Cómo, a pesar de que todos tenemos nuestros objetivos y nos miden en nuestros objetivos, siempre anteponemos la ventaja al bien común y la ventaja a la compañía, a pesar de a veces sacrificar objetivos personales o de tu equipo porque creemos que es lo mejor para la compañía. Cuando te pones a agregar dimensiones, yo te agrego una dimensión importante, es talento. El año pasado tuvimos 3 personas laureadas con el premio Nobel, 2 de ellas empleados existentes de Google y una que nos había dejado recientemente, pero que buena parte de su investigación la ha hecho
en los 10 años más o menos que estuvo como empleado de Google. Entonces ese lujo de tener estas personas en las que uno habla o escucha, más bien, no más escucha que hablar, pero puede interactuar, que te inspiran. Y obviamente mencioné premios Nobel y esas cosas, pero la realidad es que esto también afecta en cosas que no tienen esta grandiosidad, sino gente que ha hecho algo muy bien. Y puede ser una persona que no sea conocida, pero cuando vos decís, wow, la calidad de la ejecución, la calidad de la creatividad, la calidad de las ideas. Eso es lo que nos hace diferentes y estar muy compenetrados con lo que hacemos. Claro. Yo, si me permites, conozco muchos de tus equipos y demás, y he conocido a muchas personas, pero sobre todo es el compromiso, ¿no? Tenéis un compromiso con la compañía, ¿no? con el propósito que hablábamos antes, pero que se nota, ¿no? cuando os habláis se siente, ¿no? Y el talento, obviamente, que es el pilar de las compañías, al final es el bien, no voy a decir más escaso, sí, pero más difícil de retener, de cuidar, de motivar. Por lo menos en las agencias nos pasa muchísimo, que se te quiere ir talento, cómo lo cuidas, cómo lo retienes, cómo trabajas que el talento de verdad se quede en Google. Bueno, tenemos muchos ángulos para esto. El primero, para mí, es por el sentido de alineamiento con la misión. O sea, la gente se queda porque está muy compenetrada con el impacto que tenemos todos los días. La razón número uno de retención en general en las compañías es por la gente con la que trabajas, ¿no? Trabajo con mis amigos, trabajo con gente que me inspira, esas cosas. Entonces creamos ese ambiente donde la gente puede inspirar a otros, no solamente de arriba hacia abajo, sino de pares, inclusive de abajo hacia arriba, donde le damos espacio a la gente para que pueda tomar un porcentaje de su tiempo y crear proyectos inspiradores, inteligentes, que no tengan nada que ver con su día a día. Bueno, estamos en Google y toda la gente cuando viene en general dice, tienen futbolín, tienen juegos, tienen esto, te dan el desayuno, te dan el almuerzo, la comida es buenísima. Sí, no lo damos para que no se vaya la gente a su casa. Lo damos justamente para que la gente cuando esté acá esté feliz y no tenga que preocuparse de, bueno, ¿qué voy a comer hoy? Es que esto está alineado con mi dieta, es que es sano, etcétera, etcétera. Entonces ponemos todas estas dimensiones alrededor de la satisfacción. No voy a ser naif y no mencionar la componente económica de todo esto. Pagamos sueldos que están muy bien comparados contra el mercado y tenemos objetivos y planes de retención de talento de mediano y largo plazo. Particularmente hacemos a los empleados accionistas de la compañía a través de programas de stocks, etcétera. Entonces hay un approach así muy integral en retención de talento y gestión. Y la última parte, que es la que estamos trabajando más últimamente, es cómo nos aseguramos en el talento, el top talent, de invertir para desarrollarlos, para, digamos, en inglés es fuel the fire, para sumar combustible al fuego de la gente que está haciendo algo increíble, hacerla crecer más rápido, formarla de la mejor manera y que tenga éxito también y contribuciones más importantes en la organización. Clarísimo. Yo creo que al final del día el talento se siente talento cuando se rodea de talento, ¿no? Y eso lo trabajáis muy bien, mejor dicho, lo trabajáis de verdad, ¿no? Para poder retener hay que tener planes de trabajo y eso se nota, ¿no? Lino, hemos llegado al cierre de la charla. Ya quedan 3 preguntitas. La primera, como he visto que contestas muchas de las cosas de 3 en 3, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta y es que, ¿qué 3 consejos le darías a un CEO de una agencia de medios? Sí. ¿De una agencia de medios? Sí, de una agencia de medios, o sea, por ponerme en mi caso, ¿vale? Pero si quieres en general me sirve. Bueno, no sé si serían exactamente los mismos. Voy por el general y te agrego por ahí alguna nuance de medios. En general te diría, no importa en qué industria estés hoy, inteligencia artificial va a ser una disrupción fuerte de tu negocio. Entonces, la gran preocupación y el consejo sería implementarlo a la velocidad que se necesita. Eso es esencial. Eso es esencial. Y va a ser más rápido de lo que la gente cree. Entonces, eso es número 1. Número 2, invertir en formación, porque para poder implementar esto, para poder hacer un buen análisis de los resultados, se necesita tener a un equipo de dirección y de todos los niveles muy bien formado en estos cambios. Y el tercero es lo que sería el sistema de prueba y error, ¿no? Como parte de la cultura hacen todo un mecanismo de prueba y error con estos cambios
para rápidamente entender qué funciona y qué no funciona. Sobre todo si uno quiere tomar cosas de otras industrias o de otros modelos, vamos rápido, probemos, o sea, fail fast, fallar rápido, todo un tema de adopción rápida y todo un tema de no criminalizar y penalizar a un fallo, sino aprender de él y cómo lo tomamos y usamos eso base para crear un proyecto mejor. Esas son las tres. Si bajo más al CEO de una compañía de medios, lo que yo dije antes, para mí es muy relevante, ¿no? Enfocarse en posicionarse en una conversación de valor total, no en una conversación de coste. Yo sé que esto se dice fácil y hacerlo es un poco más difícil, porque al final en la hoja de comparación, la proposición A, B y C, es difícil probar y comprometer datos futuros de objetivos con respecto a todo el mundo. Te va a mostrar rosas. Pero yo creo que haciendo una reputación con datos del pasado y diferenciales y sobre todo corriendo esta conversación y quizás teniendo algún modelo de contrato y de compensación que esté un poco ligado a esto, creo que sería una parte importante. La otra va a ser un tema de talento. No me gusta usar la palabra guerra de talento porque no creo que sea eso. Pero sí creo que va a haber una demanda mayor de talento formado de la existencia de talento. Entonces, ¿cómo hacer para captar el talento con las capacidades y actitudes adecuadas de forma rápida para poder formarlos rápido en la organización? Y el tercero es crear una cultura donde la gente se divierta haciendo todo eso. Total. Es muy, muy importante y te agradezco que hayas venido acá y además que hayamos compartido este momento tan ameno de cultura llana, ¿no? Y de conversación llana, de tratar de agregar valor. Eso para mí es importantísimo y bueno, creo que tú ya lo estás haciendo. Así es. De hecho, fíjate que una de las... ¿por qué surge estas conversaciones de CEO a CEO? Es porque yo tengo por trabajo la suerte de tener esas conversaciones en mi día a día. Claro. Hablo con CEOs de clientes, de anunciantes, sus preocupaciones, ocupaciones, entonces se me ocurrió, ¿y por qué no las compartimos? ¿No? ¿Y por qué nos escuchan desde una perspectiva distinta? ¿No? Y un poco era lo que buscaba este objetivo. En las conversaciones privadas somos un poquito más mal hablados. Sí, eso es verdad, sí. Y criticamos más a la competencia, ¿vale? Pero en las públicas no. Pero bueno, tomo nota de los tres consejos. Muchas gracias, que sí, muy interesantes. Y ahora algo que yo creo que a la audiencia me le interesa, ¿no? Saber, oye, pero estas personas que están tan ocupadas y demás, también tendrán tiempo libre para leer, para escuchar música, para tener un plan ideal. ¿Cuál es tu último libro que recomendarías o una canción a la que te pones como muchas veces o cuál es tu plan ideal, ¿no? Vale, a ver, canción, como argentino que soy, Soda Stereo es mi grupo favorito, La Ciudad de la Furia, esa es mi canción. Y si estoy en un momento así donde nada, o me quiero levantar el ánimo, me quiero sentir en casa a la distancia, es la canción que pondría. Y si no, cualquier otro tema de Soda Stereo en general me va. Libro, a ver, a mí me gustan un poco los libros intemporales. No voy a dar el libro de management porque justamente estamos hablando de vida personal. Entonces voy a recomendar dos libros. Uno es para el cerebro y uno es para el corazón. Para el cerebro, y se lo di a mi hijo hace poquito, es Una breve historia del tiempo de Stephen Hawking. Es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Es un libro me encanta la física, la economía. Es un libro de divulgación científica. Tiene una sola ecuación en todo el libro. No es un libro súper fácil, pero es un libro accesible. Y a uno lo hace soñar y le abre la cabeza. Inclusive las teorías físicas que mencionan se han ayornado y han evolucionado. Entonces pueden ver en YouTube cómo se han evolucionado esas teorías en teoría de cuerdas y esas cosas. Eso a mí me encanta. Bueno, mi formación de informática no puedo negar todo mi background técnico. Y para el corazón voy a recomendar el libro que me recomendó mi padre, cuando siempre mi padre era abogado y para él que nosotros tuviéramos un hábito de lectura era importante, que se llama La Cartuja de Parma. Es una novela de Stendhal, que yo la leí creo que tendría 10, 11 años y fue un libro que me encantó y que después leí, que cuando yo estoy en vacaciones y quiero realmente desconectar de tecnología, en la que leo todo el tiempo y tomo artículos y leo, pero porque me apasiona y porque me gusta y lo que está pasando, pero quiero cortar con eso, me leo una novela de ese estilo, donde cortás con este mundo de tecnología y te volvés más en lo humano, por ahí en lo romántico, en lo un poco aspiracional y de otro siglo, que eso es lo que me... Y cuando dices un gran plan es el que hicimos con mi familia
para recibir el año nuevo, el 2025. Estábamos en Londres, donde además teníamos a unos amigos que ellos también vinieron con sus hijos. Ninguno vive en Londres, porque utilizamos Londres como lugar para que nuestros hijos estén en contacto y se mantengan en el tiempo, y donde es un momento donde estábamos todos juntos y con conversaciones de todo, viendo como cada hijo con sus diferentes tres, y ellos también, y sus diferentes edades van creciendo y opiniones. Después donde separamos grandes de chicos y cada uno lo suyo, no sé de qué hablaron, había muchas risas, nosotros la pasamos bárbaro, cocinamos, nos divertimos, y después alguna salida a algún pub y caminata por Londres o la ciudad que fuere. Eso para mí es un gran plan, desconectar, conectar en lo humano, en las cosas que son importantes, que son la familia, y bueno, y un poco volver a la esencia de todo. No, está muy bien. Yo suelo enviar una felicitación a todos mis clientes y colaboradores y demás en Navidades, ¿no? Les suelo decir que puedas descansar y desconectar para conectar con lo que verdaderamente te importe, ¿no? Y eso al final es la familia y los amigos, ¿no? En plan ideal. Así que, Lino, pues muchísimas gracias. Hemos terminado. Un placer. Bueno, un gran placer. Gracias. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Vale. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, por estar ahí, por escucharnos. Espero que hayáis disfrutado y aprendido como yo lo he hecho, y con muchísimas ganas de vernos pronto. Y esta vez también os podéis escuchar en un podcast, en vuestra actividad, en On The Go, cuando hagáis deporte, cuando vais al trabajo, y así no solo vernos en la entrevista, sino también, si queréis, escucharnos. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.